Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas al seminario taller colombo-argentino sobre salud pública, salud socioambiental, justicia ambiental y transición de los sistemas productivos agrícolas, pecuarios, mineros, forestales y pesqueros. Este es un evento que se llevará a cabo en Magangué, en Bolívar, en la sede de la Universidad de Cartagena, entre el 21 y el 23 de octubre. Y como parte de la preparación para el evento están una serie de entrevistas. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Alejandro Triana, quien es médico veterinario y zootecnista con doctorado en patología integrativa de la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos. Y ahora es profesor de la especialización en acuicultura y aguas continentales de la Universidad de los Llanos. También es profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y en la entrevista vamos a hablar un poco sobre su investigación amplia sobre estos temas, sobre patología ambiental y comparativa en sistemas acuáticos con peces nativos como modelos. Bueno, Alejandro, no sé si nos puedes contar un poquito sobre ti y sobre tu trayectoria de investigación en estos temas. Hola, Sofi, sí, muchas gracias por tu invitación. Muy contento de estar acá contigo y de tener la oportunidad un poco de compartir y de dar a conocer eh, estos temas, digamos, desde la perspectiva más de la medicina, de lo que hacemos nosotros como médicos veterinarios para contribuir a, digamos, a la protección ambiental y a tomar medidas que puedan contribuir, digamos, a la preservación de los hábitats eh, que obviamente nosotros aprovechamos. Yo, como dijiste, yo soy médico veterinario y zootecnista de la Universidad de los Llanos y recientemente terminé mi doctorado en la Universidad de California en Davis en el programa de patobiología integrativa. Desde que prácticamente estaba en el pregrado y toda mi carrera profesional hasta ahora he estado muy interesado en los peces y cómo podemos usar los peces como modelos y como eh, animales que nos pueden, digamos, ayudar a entender los impactos ambientales que generamos con nuestras actividades, ¿no? Entonces, digamos, durante el pregrado yo estuve participando en algunas investigaciones que realizó en ese tiempo mi profesor Pedro Beneslava y su grupo de estudiantes sobre los efectos del glifosato en peces nativos. Entonces, cómo, digamos, todos los efectos de las aspersiones y el uso del glifosato como tal podían llegar a tener cierto impacto sobre las poblaciones de peces nativas y, digamos, indirectamente nos podía indicar cómo podrían alterar la salud en general de un ecosistema, ¿no? Entonces, desde ese momento yo empecé como a involucrarme y a tratar de entender cómo podíamos usar animales que normalmente están en ambientes que son bastante cambiantes, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen una capacidad de adaptación muy grande. Y cuando esas capacidades de adaptación, o sea, esos animales ya no eran capaces de adaptarse a su ambiente, pues prácticamente mostraban ciertos cambios que uno puede identificar y uno puede, digamos, asociar a alguna alteración, ya sea externa, del ambiente, etcétera, etcétera. Entonces a mí me fascinó desde esa temprana edad ver cómo podíamos, a través del entendimiento de los tejidos, del comportamiento de estos animales, lograr, digamos, un entendimiento más amplio de la salud ambiental. Entonces, básicamente eso me llevó a involucrarme un poco más en los temas de investigación y prácticamente esta experiencia temprana fue lo que me llevó a hacer mi doctorado en patología integrativa y a usar los peces como modelos de patología ambiental. Eso fue, digamos, en general lo que hice.
Mientras estuve en Davis, yo me enfoqué sobre todo en entender un poco la biología de los sistemas sensoriales de estos animales, de estos pececitos, y sobre todo el sistema olfatorio. Entonces nos dimos cuenta que a pesar de que se pensaba que los peces solamente tendían a tener cierta capacidad visual y otras modalidades sensoriales, y digamos, la modalidad del sistema olfativo no era tan desarrollada como se pensaba antes. Con este pez que yo estudié, que era un pez nativo de California, no se sabía nada sobre esto y se tenía esa percepción. Y yo logré, digamos, mostrar que no era tan cierto, que los peces tienen una gran capacidad olfativa y prácticamente lo usan en muchos aspectos de su biología para prácticamente moverse en el ambiente, para detectar alimento, para buscar en dónde vivir, para reproducirse. Entonces es súper importante para la supervivencia. Y yo me pregunté, bueno, si este sistema olfatorio en estos animales es tan importante, ¿cómo podemos nosotros saber si lo que le estamos haciendo al ambiente tiene alguna repercusión sobre, digamos, la biología de estos animales, y esto puede conllevar o tener algún efecto en la supervivencia, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenía el Delta Smelt, que fue el pez que yo estudié en esa época, que es un pez que está prácticamente en vía de extinción, y sus poblaciones han estado disminuyendo desde los años 90 dramáticamente, ¿no? Casi que ya en este momento es casi que imposible encontrarlos en vida silvestre, y la mayoría de peces que existen de esta especie son peces criados en cautiverio. Pero en ese momento no sabíamos con certeza qué era lo que estaba, digamos, llevando a que estos animales estuvieran declinando, disminuyendo sus poblaciones. Y no había un solo estudio que estudiara o que respondiera a esta pregunta, esta brecha sobre cómo, digamos, la alteración de los sistemas sensoriales podría también influir de cierto modo en la capacidad de sobrevivir de estos animales en el ambiente. Entonces, básicamente yo me enfoqué en eso durante mi doctorado, y eso fue mi tema de investigación. Perfecto. Y para los estudiantes, las estudiantes que nos están escuchando, cuéntanos un poquito cómo es tu trabajo, cómo se pueden imaginar, cómo haces tú este tipo de investigaciones. Bueno, es una historia muy bonita, porque imagínense que, digamos, ustedes, para poder vivir en el ambiente, tienen que sentirlo, ¿cierto? Percibirlo de cierta forma. Entonces, para eso usamos los sentidos, ¿cierto? Usamos el olfato, la visión, el gusto, el oído, ¿cierto? El tacto, etcétera, etcétera. A los peces les pasa exactamente lo mismo, pero solo que todo esto ocurre en un medio acuoso, en el agua, ¿no? Y añadido a esto, que digamos, los ambientes acuáticos son tan diversos, ¿cierto? Que hay ambientes acuáticos en donde hay cero luz, ¿sí? Digamos, los medios cambian y los peces se han adaptado de tal forma que sus sentidos, digamos, su capacidad sensorial tiene ciertas tendencias a ser más robustas dependiendo muchas veces del ambiente, ¿no? Entonces, lo que yo hago básicamente es tratar de entender cómo ese sistema sensorial de estos pececitos, ¿sí? La nariz de ellos, cómo está adaptada a ciertos ambientes, y cómo, digamos, cambios fundamentales en la composición, por ejemplo, del agua debido a contaminantes o cambios físicos, etcétera, etcétera, pueden llevar, digamos, a alterar desde la estructura, la forma, cómo sus células se organizan, ¿sí? Cómo reaccionan cuando se dañan. Entonces uno puede ver si estas células se mueren, si se destruyen, ¿sí? Entonces para eso usamos
microscopios, usamos los tejidos y tenemos microscopios que pueden ver cómo esas células están muriendo y uno puede, digamos, determinar que hay algún efecto nocivo derivado de algún tipo de cambio en el agua. Y también usamos, esto se llama morfología, ¿no? Básicamente usamos los tejidos, ¿sí? Pero también usamos los peces y su comportamiento. Entonces nosotros podemos entender el sistema olfatorio desde otra perspectiva diferente, que es cómo responden los peces ante los olores, ¿no? Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros olemos algo que huele muy mal, tenemos una reacción diferente a que cuando olemos algo que huele muy agradable, ¿no? Que huele muy bien. A los peces les pasa lo mismo, sino que los olores en el mundo de los peces tienen que ver con la vida y la muerte, ¿no? Entonces los peces tienen que ser capaces de detectar olores que indican depredación, que indican peligro, de una manera tan sensible que les permita sobrevivir, por ejemplo, un ataque a un depredador, escapar, ¿no? Y también tienen que detectar olores que les digan que eso es un lugar apto para reproducirse y para sobrevivir. Entonces el mundo de los olores en los animales prácticamente sopesa como esa capacidad de sobrevivir en el ambiente. Y lo que yo hice fue ver cómo ciertos olores de estos animales eh, eran capaces de inducir comportamientos que nosotros podíamos cuantificar, que podíamos estudiar, ¿sí? Que podíamos en el laboratorio, digamos, entender. Y a partir de esto ver variaciones en el ambiente, cómo cambian esos comportamientos, ¿no? Entonces lo que hacemos es colocar los peces en unos lugares específicos que llamamos arenas de comportamiento, ¿sí? Y los colocamos ahí, entonces esos lugares tienen cámaras encima y usamos software especial para monitorear el movimiento de esos animales, cuál es el cambio de velocidad, cómo se mueven, en qué ángulo, etcétera, etcétera. Y podemos controlar la cantidad y la forma en que entran los olores a estos lugares y ver cuál es la reacción de estos animales, ¿sí? Y cuando, vamos, lo que yo hice fue primero ver normalmente cuál era la reacción de estos peces a ciertos olores que inducían una respuesta antipredatoria, o sea, antidepredadora, ¿sí? Entonces hay olores que uno puede extraer, por ejemplo, de la piel de estos peces e inducir una respuesta, un comportamiento estereotipado específico para este tipo de olor, ¿no? Entonces yo me enfoqué en esto. Y luego lo que hice fue ver si la exposición a un contaminante que se encuentra comúnmente en el agua es capaz de alterar ese comportamiento normal. Entonces estudié esto desde cómo las células se alteraban, ¿sí? Luego cómo el comportamiento se alteraba en los peces y en últimas cómo integramos esas alteraciones morfológicas con el comportamiento y cuáles podrían ser las implicaciones a nivel ambiental de estos experimentos que hicimos en el laboratorio. Entonces, así es como nos aproximamos un poco a entender esto. Y cuéntanos un poquito también de lo que encontraron. ¿Cuáles fueron algunos de los hallazgos principales de tu investigación? Bueno, yo me enfoqué en un contaminante muy común en el agua de California y en el mundo, que es el cobre, ¿no? El cobre es un metal que se considera un metal pesado, pero pues también es un metal esencial para los animales. Y resulta que para los animales acuáticos el cobre es extremadamente tóxico, a concentraciones muy bajas, sí, extremadamente bajas en el agua puede causar daño de muchos órganos, ¿no? Pero resulta que, digamos, con el desarrollo industrial, cada vez más nosotros hemos ido colocando cobre en el agua a concentraciones tan altas que pues puede llegar a causar mortalidades masivas. Entonces hay muchas fuentes de cobre, ¿sí?
generalmente se usa para controlar fungicidas, si son herbicidas y algicidas, que lo que hacen es destruir a muchas de las plantas que llamamos arbences o malezas, ¿sí? Y se usa también para el control de algas que crecen en las aguas. Bueno. Pero entonces ese cobre obviamente tiene efectos muy nocivos sobre los peces. Entonces lo que yo hice fue con estos experimentos exponer a los peces a unas concentraciones que normalmente se encuentran en el agua, ¿sí? Pero que no inducen una mortalidad inmediata, sino que son concentraciones subletales, ¿sí? Que a largo plazo probablemente no va a matar a los animales, pero va a tener efectos sobre su biología. Entonces, fueron tres cosas principales las que concluí de mi investigación. La primera, que los delta smells y muchos de los peces tienen un sistema olfatorio extremadamente desarrollado que les permite sobrevivir y prácticamente explorar, ¿no? Identificar su ambiente, digamos, a la medida, ¿no? Entonces ellos logran moverse, ¿sí? Como pez en el agua, en el ambiente, usando la olfacción. Eso fue, digamos, una de mis conclusiones con respecto a estos peces, que tienen un sistema olfatorio muy desarrollado, ¿no? Porque su estructura indica, ¿sí? Que es posible, digamos, que la forma en que se organiza les permita detectar diversas cantidades de olores a concentraciones que pueden ser biológicamente relevantes. Esa fue una de mis conclusiones. La segunda es que ellos son capaces de responder a olores, ¿no? Que les permiten sobrevivir en el ambiente. Entonces, a las concentraciones que uno esperaría encontrar en el ambiente de ciertos olores, ellos respondieron en el laboratorio con comportamientos que eran cuantificables. Y yo logré demostrar eso usando estos estudios, experimentos comportamentales. Y finalmente, otra de las grandes conclusiones de mi trabajo fue que el cobre a concentraciones ambientalmente relevantes, incluso supletales y bajas, puede causar una alteración de la percepción sensorial de estos animales, ¿no? Entonces los peces que fueron expuestos a cobre, que no los mataba, tenían lesiones en el epitelio olfatorio, en la mucosa, en el lugar de la nariz, ¿sí? Su nariz se dañaba. Y derivado de esto, pues también eran incapaces de percibir los olores que les permitían sobrevivir en el ambiente, ¿no? Entonces ellos no respondían a los olores. Es como si uno estuviera en la cocina, ¿no? Y tuviera la llave del gas abierta, ¿sí? Y no fueras capaz de detectarlo. Entonces no hay nada que te diga que eso es una señal de peligro. A los peces les pasa lo mismo, ¿sí? Hay un olor que indica que hay algo peligroso, que tienes que alejarte de ahí, no lo puedes hacer. Entonces, eso, digamos, a nivel ecológico y poblacional puede ser catastrófico, ¿no? Porque un pez que no sea capaz de responder a los depredadores, pues es una presa fácil, ¿cierto? Entonces, eso puede ser, digamos, hasta ahora no hemos logrado comprobar que esto sea cierto, pero es una hipótesis, ¿sí? Que una alteración de la percepción de la capacidad sensorial de estos animales puede estar también conllevando a que sean más susceptibles a ser depredados. Y no solamente eso, pues obviamente pueden haber otras funciones que están comprometidas, ¿no? La parte reproductiva, por ejemplo, o la incapacidad de encontrar lugares para desovar también. Muchas veces incluso la migración, ¿sí? También es mediada por el sistema olfatorio en los peces. Alejandro, y este evento va a ser en un lugar de aguas, en un país de aguas. Y también van a asistir personas de la parte alta del río Cauca, personas que vienen del Valle del Cauca, en fin. Entonces, quizá entre estas personas también hay personas familiarizadas con los peces y que sienten atracción hacia ellos. Como te decía, hay profesores, profesoras, estudiantes. De pronto,
¿Qué te imaginas? ¿Qué consejos les darías a estas personas amantes o curiosas de los peces y cómo los peces pueden hacer parte de sus observaciones en estrategias pedagógicas de educación ambiental, en sus propias observaciones de alerta, ¿no? Como estoy observando esto en los peces cerca donde vivo, esto que me puede indicar sobre lo que está pasando acá. No sé qué consejos nos darías. Pues que sean muy curiosos, principalmente muy curiosos y muy observadores sobre lo que, digamos, lo que ven en el ambiente. Yo estoy seguro que muchas de estas personas todos los días tienen contacto con estos lugares, digamos, que son muy ricos en especies de peces, en ambientes acuáticos, ¿sí? Que viven allá, que seguramente subsisten, ¿sí? Su forma de vida, digamos, está en directa relación con los peces, ¿no? Entonces muchos son pescadores, ¿no? Personas que realmente su modo de vida se ha desarrollado alrededor del agua y los animales, ¿no? Entonces lo que a uno, digamos, lo lleva a entender muchas de las situaciones actuales es la capacidad de sorprenderse, ¿sí? De ser curiosos, de tratar de preguntarse qué es lo que está pasando. Entonces, ustedes ven las noticias hoy en día y lo primero que uno ve cuando hay desastres ambientales, sobre todo relacionados con los peces, es que los titulares dicen mortalidad de peces masivas en el acuífero tal o en la Mojana o en el río Cauca, ¿sí? O en los grandes lagos de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces el solo hecho de que eso se quede así, que la gente diga así, se murieron los peces y no se genera una curiosidad de por qué los peces se mueren, ¿no? Y por qué los ve uno en la superficie del agua agitados, ¿no? Y tratando de respirar, eh, impide que entendamos cuál es la dinámica, ¿sí? De lo que está pasando con el ambiente. Y hay muchos factores y es algo muy complejo, ¿no? No es solamente un factor, el cambio climático, bueno, las actividades eh, humanas están conllevando a todo esto, ¿no? Entonces los peces prácticamente por estar en un medio acuoso son extremadamente susceptibles a todos estos sustancias o contaminantes que llegan al medio, ¿no? Y son capaces de absorberlos y los acumulan en el cuerpo, entonces uno puede entender un poco qué es lo que está pasando midiendo estos contaminantes en los tejidos de los peces, por ejemplo, ¿sí? Entonces prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer como investigadores, como miembros de la comunidad, es ser eh, muy activos, ¿no? Ser muy curiosos, ¿sí? Estar observando todo el tiempo qué es lo que pasa. Los pescadores le dicen a uno, mire, es que aquí hace 20 años había una abundancia de peces tremenda. Las subiendas ya no son las mismas que antes, ya los peces se están acabando, ya no hay tanta abundancia. A veces encontramos peces deformes, peces con coloración diferente, ¿sí? Peces amarillos, peces con úlceras, con lesiones en la piel, todo esto. Y esto son todos señales de alerta que nos están diciendo que algo anda mal, ¿sí? Entonces, es muy importante mantenerse curiosos y no dejar de sorprenderse por lo que pasa. Alejandro, y este evento también reflexiona como sobre la parte de salud pública, socioambiental, justicia ambiental y también transiciones de los sistemas productivos, incluyendo los pesqueros. No sé si de pronto tú tengas algunas invitaciones específicas sobre estos temas para que tengamos en cuenta en el desarrollo de este evento. ¿Cuáles serían tus invitaciones para nosotros? Entonces te contaba que yo les cuento a mis estudiantes de veterinaria, eh, digamos, cómo podemos nosotros aproximarnos a entender las alteraciones, las enfermedades de los animales desde una perspectiva no solamente veterinaria, sino una perspectiva global que en este momento llamamos una salud.
¿no? El concepto de una salud. Entonces eso prácticamente engloba cómo nuestra salud depende también de la salud ecosistémica, de la salud global y también la salud animal depende, digamos, de que los ecosistemas estén intactos y que, digamos, haya una interacción, ¿sí? Una interdisciplinariedad que prácticamente se enfoque, ¿sí? En mantener eh, la salud del planeta, ¿sí? Entonces, a esto, digamos, es lo que estamos encaminados actualmente. Ya no es como la medicina individual, ¿no? Sobre todo los veterinarios, ya no solamente nos enfocamos en tratar la vaca, el perro, el gato, ¿no? Sino que prácticamente tenemos que enfocarnos en cómo conservamos nuestros recursos, cómo conservamos, digamos, la salud ecosistémica que en últimas eh, va a mantener o a, digamos, permitir que haya un equilibrio eh, en la salud. Entonces estamos viendo muchos ejemplos de cómo estos desequilibrios en el ambiente llevan a que haya emergencia de enfermedades, ¿no? Entonces el SARS-CoV es una, digamos, de esos ejemplos, ¿no? Como las alteraciones en el clima, ¿no? En la pérdida de hábitats, por ejemplo, dan pie a que emerjan enfermedades, ¿sí? Que no, digamos, con las que no teníamos contacto, porque muchos virus, por ejemplo, son, eh, viven en animales con los que nosotros normalmente no tenemos contacto. Entonces, hay animales que son reservorios de algunas enfermedades, ¿sí? Que viven en los bosques, que viven lejos de los asentamientos humanos, pero con el crecimiento poblacional, pues hemos ido degradando las selvas, hemos ido degradando los bosques, etcétera, etcétera. Quemamos los bosques para tener ganado, ¿sí? Y esto obviamente pues tiene unas repercusiones grandísimas sobre la salud global. Y eso se ve reflejado en cómo nosotros estamos empezando a tener enfermedades emergentes, ¿no? Y eso obviamente también se relaciona con enfermedades emergentes en animales, por ejemplo, que pueden diezmar nuestro stock de animales de consumo, por ejemplo. Entonces, hoy en día nos tenemos que enfocar es en eso, el concepto global de la salud ecosistémica. Alejandro, y por favor, ¿nos puedes contar un poco sobre tus horizontes de investigación actual? Me contabas informalmente que estabas iniciando un nuevo proyecto con murciélagos. Y bueno, uno de los organizadores de este evento es la Red de Protección también de las abejas y otros polinizadores. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, pues la idea del trabajo que tenemos con el profesor Francisco, que es el líder del grupo de mamíferos silvestres de la universidad, él es el líder del proyecto, ¿no? Yo estoy colaborando con él, con el profesor Agustín Góngora en este proyecto, que prácticamente está, digamos, enfocada a tratar de entender cómo eh, algunos de los murciélagos que son comunes aquí en la Orinoquia pueden actuar como reservorios de enfermedades que pueden llegar a ser transmisibles a los humanos, ¿no? Y cómo el concepto de una salud puede, digamos, enmarcar estas dinámicas, ¿sí? Entonces estamos actualmente viendo, por ejemplo, que hay colonias de murciélagos que eh, se forman en lugares en donde no deberían estar. Entonces, colonias de murciélagos en los edificios, en lugares poblados, ¿sí? Y empezamos a preguntarnos qué es lo que está, digamos, dirigiendo o llevando a que esto pase. Y en parte, pues nosotros pensamos que tiene que ver con las pérdidas de los hábitats, ¿no? Entonces, la expansión de la frontera agrícola y, digamos, la pérdida de hábitats nativos, de lugares en donde estos animales puedan eh, vivir, conlleva que esto pase, ¿no? E incluso hay estudios que han mostrado que los murciélagos están empezando a ser también grandes acumuladores de contaminantes. Y entonces se encuentran concentraciones de contaminantes en los tejidos, en el músculo de estos animales, y posiblemente es derivado del uso tan amplio de pesticidas, por ejemplo, para el control de plagas,
¿sí? Y muchos de estos pesticidas también se acumulan en insectos y tienen como, digamos, blanco inespecífico insectos que pueden llegar a ser benéficos y muchos murciélagos son insectívoros, entonces se alimentan de estos insectos que están contaminados y estamos viendo acumulaciones de contaminantes, ¿sí? En el hígado y en los músculos de estos murciélagos. ¿Y cuáles son las implicaciones de todo esto? Pues es difícil saberlo, ¿no? Puede que todas estas acumulaciones conlleven a que los animales tengan un bajo eh, éxito reproductivo, por ejemplo, ¿no? O que los lleve a comportarse de una manera eh, anómala. ¿Sí? Entonces, aquí estamos demostrando la interrelación que hay entre cadenas tróficas y cómo nosotros estamos prácticamente alterando muchas de las dinámicas ecosistémicas de muchos de los animales con los que convivimos, ¿no? Y en últimas esto también nos puede afectar porque esos animales pueden llegar a ser reservorios para enfermedades que pues son peligrosas para nosotros. Contar un poquito, por ejemplo, en esos espacios que nos estás contando, si se están dando este tipo de discusiones sobre transformaciones en sistemas pesqueros, como hacia dónde se están orientando este tipo de conversaciones. Claro, mira, recientemente hubo una emisión de un decreto que ha sido bastante polémica que sanciona la pesca deportiva, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ha habido toda una arena, un espacio de discusión sobre, digamos, cómo es que estos decretos muchas veces afectan de una manera muy global, ¿no? Y más profunda muchas de las comunidades que sobreviven, ¿sí? De la pesca deportiva, ¿no? Y cómo se ve la pesca deportiva desde, por ejemplo, las comunidades ambientalistas, ¿no? Las personas que, los pescadores, las personas que actúan como actores turísticos, por ejemplo, las comunidades que sobreviven, las familias que sobreviven digamos, de esta actividad. Entonces, ¿cómo nos relacionamos, sí, con el recurso pesquero? Eh, debe tener una discusión más profunda con respecto a cómo se usa, ¿no? Lo usamos y, digamos, lo usamos de una manera razonable, ¿sí? Monitoreándolo, entendiéndolo, con, digamos, eh, argumentos científicos, con evidencia, etcétera, etcétera, o nos vamos al lado extremo de volvernos un poco como cerrados, ¿sí? Con este recurso y no usarlo, ¿sí? Por el hecho de decir que, digamos, tal vez estamos maltratando a los peces, a los animales, etcétera, etcétera. Entonces, todo tiene que ser una discusión bastante amplia sobre cómo estamos usando en el contexto de la pesca deportiva, por ejemplo, ¿no? Que es una fuente de ingresos bastante grande para muchas personas, ¿no? Por ejemplo, en el río Orinoco. Y de hecho, en la jornada de acuicultura los invito el 4 de noviembre, vamos a tener un foro y una discusión sobre esto, ¿sí? Con los diferentes actores, las personas involucradas en, digamos, el bienestar animal y las comunidades pesqueras y cuál es nuestra visión desde la academia sobre este decreto que tal vez va a tener repercusiones bastante difíciles para las personas que viven de esta actividad. Bueno, muchas gracias, Alejandro. No sé si tienes algunos consejos o palabras finales antes de que terminemos la entrevista. No, pues muchísimas gracias a ti, Sofi, por haberme invitado, por haberme dado este espacio. Yo solo los invito a que se emocionen con los peces y con los ambientes acuáticos, son maravillosos y pues prácticamente nuestra supervivencia en la tierra depende del agua, ¿no? Entonces, si no tenemos agua, pues vamos a pasarla bastante mal en el futuro. Entonces los invito a que entendamos el agua, entendamos las interacciones que hay en los ambientes acuáticos
y que la protejamos. Bueno, muchísimas gracias y a todas las personas que nos escuchan. La información sobre este evento del 4 de noviembre también la dejaremos en la descripción del video, con la información de contacto también de Alejandro y algunos de sus textos por si quieren para consultar. Recuerden que en los comentarios también pueden dejar dudas, inquietudes, comentarios y se les haré llegar a Alejandro una semana antes del evento, de manera que Alejandro también pueda interactuar con sus respuestas, con sus inquietudes. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima entrevista. Que estén bien. Chao. Chao.